Este video es la actividad del bloque C de la UCA, Tecnologías para la colaboración en educación y aprendizaje en red, presentado por el estudiante Mario Aldair Arciaga Santos del programa de posgrado Maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Según Paul Ricoeur, el texto tiene tres características. 1. Se trata de un discurso escrito. 2. Está destinado a la interpretación. Y 3. El lector se abre a una interpretación de sí. La primera característica se refiere a que el texto no puede ser presentado de modo oral e interpersonal. Al momento de llegar al receptor ya está fijado. No existe posibilidad de explicaciones adicionales más allá de las que se dan dentro del mismo discurso. El estar destinado a una interpretación significa que es el lector quien interpreta el mensaje según su entendimiento del texto. Esto abre la posibilidad a diferentes interpretaciones en las que puede estar la deseada por el autor y otras distintas. La comprensión de sí se refiere a un proceso de actualización del lector, cambios que tiene sobre su comprensión del texto y del mundo. Si volvemos a la primera característica, esta no se refiere a que el discurso se encuentra escrito con letras en una hoja de papel. Es más bien que ya se ha plasmado en su totalidad de modo que puede ser reproducido para llegar a los lectores. En este sentido, películas y videojuegos tienen esta cualidad, pues se trata de discursos que llegan al lector ya plasmados en su totalidad. Estos discursos deben ser interpretados por el lector. Los signos que los componen son entendidos y relacionados por el receptor para entender el mensaje. Según el contexto, puede ser entendido de cierto modo, pues los mismos signos pueden tener otro significado en la cultura del interpretante. Películas y juegos cuentan historias y mensajes que deben ser interpretados para ser comprendidos. Por último, el lector se abre a una comprensión de sí, un proceso de actualización en el que busca comprender el texto, busca entender los signos desde la perspectiva del autor, reconstruir las relaciones que crean un mensaje completo. Pero, hasta el momento se ha hablado de signos sin explicarlos. En semiótica, un signo se puede entender como aquello que se coloca en lugar de algo más para indicar esto último. Por ejemplo, si alguien ve humo, pensará en el fuego que lo provoca. En esta situación, el humo es el signo de fuego. Las letras también son signos, pues al ver una letra A, se piensa en el sonido que se produce al pronunciarla. En sistemas de escritura más complejos, cada uno de estos signos puede significar una idea completa, como en japonés, el kanji de montaña, o el kanji de problema, que se compone por el signo de boca con el signo de árbol dentro, porque tener un árbol en la boca sería un problema. Los signos pueden ser tan complejos que se puede usar una situación para crearlos. Por ejemplo, en la cultura popular es posible colocar la imagen de un murciélago frente a un payaso. Estas imágenes por sí solas son signos específicos, pero al unirse representan un signo más complejo que se puede entender como Batman y Joker de los cómics de DC. Estos signos pueden ser interpretados gracias a un código, que es construido por la sociedad que los produce. Se trata de la asignación de contenido a los mismos para que sean comprendidos al verlos y también de las combinaciones que estos pueden tener para transmitir un mensaje. Claro está que van a existir combinaciones vacías. Si seguimos con el ejemplo anterior, es posible colocar a un pingüino en lugar del payaso y la combinación aún tiene un contenido. Lo mismo sucede con un espantapájaros, pero si colocamos un frasco de miel, la combinación es vacía. El código hace caso al contexto en el que se produce el mensaje y debe ser conocido por el receptor para poder interpretarlo. El autor cuenta con su propio código y además puede crear sus propias combinaciones para transmitir mensajes. Uno de sus personajes puede encontrarse en un lugar específico que representa la iluminación. Este mensaje se crea a partir de las características del personaje, del lugar mencionado y de la situación de la historia en ese punto. El lector cuenta con su propio código que depende de su contexto. Por ejemplo, para el estudiante de teatro es posible que una mujer en un río represente la clásica escena de Ofelia en Hamlet, porque su código está construido de ese modo. Pero alguien que no conoce la obra no cuenta con los referentes para comprender este signo. Esto es lo que lleva a que un texto pueda tener distintas interpretaciones. Umberto Eco explica esta relación con 4 entidades. El autor modelo es aquel que construye el texto a partir de signos que tienen como finalidad transmitir un mensaje específico. El lector empírico
es aquel que se encuentra con el texto sin conocer el mensaje y cuenta con un código que puede diferir al del autor modelo. El lector modelo. Se trata del lector que cuenta con el código necesario para entender el mensaje. El autor empírico. Es el autor construido por una interpretación del lector y que da un mensaje distinto al que el autor modelo tenía pensado. Este autor empírico es construido por el lector empírico. Con lo mencionado, podemos entender que la comprensión lectora es la transformación del lector empírico en un lector modelo. Para esto, debe colaborar con el autor modelo y actualizar su código con la finalidad de comprender lo que se quería transmitir con el texto y no otra cosa. El trabajo colaborativo es aquel en el que se construye conocimiento a partir de la colaboración. Para ello se pueden crear redes de interacción en las que exista una retroalimentación constante de modo abierto y horizontal. Ha sido utilizado para el proceso de comprensión lectora de obras cuyo mensaje tan solo a nivel de eventos narrativos es complejo. Para ello tomaremos el ejemplo de una película de ciencia ficción llamada Primer y en menor medida el ejemplo de un videojuego llamado Dark Souls. En la película Primer, dos científicos buscan el modo de viajar en el tiempo y lo logran a partir de una cámara especial en la que tienen que permanecer el lapso que desean retroceder. El filme tiene una duración de 1 hora con 17 minutos y la historia contada ocurre en 4 días. Los eventos presentados deben ser interpretados por el lector. Con esto se puede comprender la existencia de distintas líneas temporales que se conectan, es decir, se crea un sistema de signos con ciertos detalles y estos deben ser interpretados con la información presentada en este texto audiovisual. El funcionamiento de la máquina, la cantidad de líneas temporales que fueron descifradas es gracias a un trabajo colaborativo en foros de Internet. Las personas que vieron la película comenzaron a analizar, crearon foros de discusión en los que se presentaban sus interpretaciones y éstas recibían la retroalimentación de otros lectores. En la actualidad, se puede ver el producto de este proceso en esquemas y artículos que resumen el trabajo y facilitan la comprensión lectora para nuevos receptores. Para destacar la complejidad que significó alcanzar la comprensión lectora en este caso, se debe destacar que la película contiene 11 líneas temporales con viajes superpuestos y máquinas dentro de máquinas del tiempo. Nada de esto se dice de modo explícito. Es el lector quien a partir de los signos debe interpretar. Otro ejemplo más reciente es el videojuego Dark Souls. Dark Souls propone una narrativa que se popularizó y ha sido usada en otros videojuegos y que se puede entender como narración arqueológica. La historia no es contada con documentos o cinemáticas en las que los personajes explican los sucesos o dan revelaciones a partir del diálogo. Los elementos para entender lo narrado se encuentran regados por el mundo y gracias a la interactividad el jugador lector puede ignorarlos por completo o indagar en estos signos y las relaciones que tienen entre ellos. Los signos se pueden encontrar de diversos modos: la descripción o apariencia de un objeto, arquitectura, pinturas, símbolos en edificios. La lectura interactiva permite que los descubrimientos sean parte de la experiencia. Del mismo modo que el ejemplo anterior, se crearon foros para discutir las interpretaciones y revelar una historia que siempre estuvo ahí, para comprender la lectura que tenían enfrente. Supongamos que este trabajo colaborativo en red se lleva a cabo con textos más tradicionales. Los participantes buscan convertirse en el lector modelo de una obra que puede ser difícil de entender debido a la época, el lenguaje o la cultura. Entonces la comprensión lectora se convierte en un proceso de diálogo más abierto en el que no solo participa autor y lector, más bien participa autor y lectores. Se puede crear una interpretación más certera del Quijote con la aportación de lingüistas o historiadores en una red de trabajo colaborativo. Si se trata de una obra coreana, un lector mexicano puede recibir retroalimentación de un ciudadano de Seúl que es mucho más cercano al código utilizado por el autor. El trabajo colaborativo para la comprensión lectora, entonces, es un diálogo sobre las interpretaciones de la obra en búsqueda de que estos lectores empíricos se conviertan en lectores modelo.